Mi Bien. bloque favorito de los lunes es Argentinos sin domesticar. Hablamos de historia con el profe Beto Gaitán. Hoy habla de la batalla de Tucumán. Esto pasó en la batalla de Tucumán el 24 de septiembre de 1800. No sé, a mí no me No, toca. ¿no sabes eso? Dale. ¡Loco! Dale. Bueno, de 1812 ocurrió la batalla de Tucumán, donde estuvo al frente del general Belgrano y pasó el Día de la Langosta. ¿Vos sabías eso? No. ¡Mo Cristo! A ver, el Preséntelo. Día de la Langosta. A ver, me mata la intriga. Vamos a Así que escucharlo. vamos rápidamente, Argentinos sin domesticar, el profe Beto Gaitán como todos los lunes. A ver. Muy buenos días, esta es una entrega más de Argentinos sin Domesticar TV, este espacio donde nos dedicamos a divulgar algo del contenido de nuestra historia argentina, siempre buscando ese aspecto desconocido de la historia o al menos no tan difundido. Debemos destacar sí algo que es muy importante. Muchas veces escuchamos a la gente decir ¿por qué en la escuela no nos enseñaron esto? En realidad hay que decir lo siguiente. La historia tradicional o la corriente tradicional mitrista, que es la que conocida como la historia oficial, destaca muchos aspectos que nosotros hemos conocido o generaciones enteras hemos conocido a partir de las efemérides, de los actos patrios o tal cual decía las efemérides, donde se destacaba fundamentalmente aspectos de los próceres que tenían que ver o que servían como ejemplo para las nuevas generaciones. Por lo tanto, lo que era la abnegación, la entrega, el heroísmo, la disciplina, debían ser destacadas como aspectos para que las nuevas generaciones, como decía recién, lo tomaran como ejemplo. Por ahí en ese concepto la historia oficial mitrista dejó de lado muchos aspectos de la realidad histórica o de los hechos históricos, destacando esta finalidad y la cumplió. ¿Por qué? Porque también hay que decir que para 1880, 1890, 1900, la Argentina era una sociedad compuesta por un crisol de razas, distintas corrientes migratorias, más las corrientes migratorias internas, hacía que el ser argentino no existiera como concepto tal en la ciudadanía, en el sujeto como ciudadano, sino que en realidad el provinciano se sentía más cordobés, más santafesino, más salteño, más santiagueño que argentino. Lo mismo el inmigrante que recién llegaba, es decir, italiano, español, ruso, etcétera, de la nacionalidad en la que ingresaban al país. Por lo tanto, la finalidad de la escuela pública de aquellos tiempos era conformar el ser nacional. De ahí es donde, como dijimos antes, se destacaba más una historia más novelada que una historia que contemplara aspectos reales, destacando defectos y virtudes de nuestros próceres. Así que, bueno, ese es el sentido entonces de esta columna. El relato que tenemos para el día de hoy es conocido en el libro de Daniel Balmaceda, el Día de las Langostas o el Día de las Langostas. Hay una de las batallas dentro de la historia argentina que corresponde al Ejército del Norte, comandado por el general Belgrano, una de las gloriosas batallas que es la batalla de Tucumán. Para este historiador y para varios historiadores describen esta batalla que sucedió el 24 de septiembre de 1812 como una batalla de las confusiones y de la indisciplina. ¿Por qué la catalogan de esta manera? De las confusiones y de la indisciplina. Estamos en el contexto del inicio de la Guerra de la Independencia en el norte argentino. ¿Por qué las principales batallas se van a dar en el norte argentino? ¿Por qué la declaración de independencia también se va a dar en una ciudad del norte argentino? Porque para aquella época la mayoría de la población o la centralidad política de lo que hoy es la Argentina se encontraba en el Alto Perú, en el norte, en Jujuy, en Salta, en Tucumán, Córdoba. Eran las provincias que tenían mayor influencia política e inclusive mayor población a raíz de un sistema económico y político instaurado por los españoles durante 3 siglos de ocupación y de dominio. Entonces, por eso tiene una explicación de que esto ocurriera de esa manera. Volviendo a la batalla de Tucumán del 24 de septiembre de 1812, se dice que fue la batalla de la indisciplina y de las confusiones porque tanto el general Belgrano como el general Pío Tristán
el líder del ejército realista que se van a enfrentar en Tucumán, desobedecieron las órdenes de sus superiores que les exigían o les pedían, le ordenaban, mejor dicho, que no presentaran batalla en Tucumán. Aún así, cada uno de ellos decidió presentarse en batalla, como dije, por lo tanto, por eso hay un carácter de indisciplina en Tucumán. El ejército realista contaba con alrededor de 3.000 soldados. El ejército republicano o el ejército patriota, como comúnmente lo llamamos, contaba con alrededor de 1.500, 1.800 soldados, de los cuales 300, 400 habían tenido algún bautismo de fuego. El resto era tropa formada en esos tiempos, pero que no tenía ninguna experiencia militar. Sí la tenía, por ejemplo, el ejército español. Eran veteranos ya en distintas batallas. Aún así, la batalla se va a dar. Inclusive Pío Tristán elaboró una estrategia presentando parte de su ejército a la vanguardia de Belgrano y escondiendo otra parte para generar un movimiento envolvente y de esa manera tratar de derrotarlo. ¿Por qué la batalla también se llamó de las confusiones? Hay algo muy importante. Para 1812, el ejército patriota o republicano, el ejército revolucionario, como el ejército español, vestían exactamente de la misma manera. No nos olvidemos que nuestras tierras eran parte del Imperio Español durante más de 3 siglos, por lo tanto la usanza, las costumbres y las tradiciones y la vestimenta de los ejércitos regulares era exactamente igual. Por eso uno de los motivos por el cual el ejército republicano o revolucionario lucía una escarapela era para justamente poder identificarse rápidamente en el campo de batalla. En el contexto donde se realizaba una batalla, ustedes imagínense una batalla entre la carga de caballería, entonces eso generaba una polvareda, los cañones que explotaban, que también lanzaban en esas explosiones humo. El griterío y todo el fragor de la batalla hacía que vos no te podías parar a ver de quién era el que te estaba enfrentando, si era aliado, era tu compañero de ejército o era el enemigo. Por eso también se la llamó la batalla de las confusiones. Usaban una escarapela y también ahí está una de las causas por las cuales el general Belgrano desobedece en Rosario las órdenes de sus superiores cuando le dicen que no cree ningún tipo de enseña, ningún tipo de bandera. Va a ser castigado inclusive Belgrano por eso. Eso también tiene que ver con una cuestión política de los revolucionarios de aquel tiempo, que eran más moderados y que se conoce en la historia argentina como la máscara de Fernando, donde querían hacer una revolución pero no tan acelerada, por si por las dudas la cosa se cambiaba, se daba vuelta a la suerte. Bueno, los muchachos podían decir: mire, señor rey, en realidad no nos levantamos contra usted, sino que lo hicimos por usted. No nos olvidemos que durante mucho tiempo el rey de España había estado sometido bajo el dominio de Napoleón Bonaparte. Pero bueno, esa es otra historia. La cuestión es que fue una batalla de la indisciplina y de las confusiones. El caos era total. Ese día, el 24 de septiembre de 1812, o los 24 de septiembre, se celebra el Día de la Virgen de la Merced, que era justamente la Virgen a la que estaba consagrada las fuerzas españolas. Por lo tanto, los españoles se sentían con una moral muy alta porque iban a celebrar batalla un día donde estaba consagrado a su Virgen protectora o a su patrona. Para peor, para las costumbres, tradiciones y mentalidad de la época, Belgrano en el momento previo a la batalla, hizo revista de tropas, caminó con su caballo, montado, mejor dicho, en su caballo, en su tordillo, y justo se producen las primeras estampidas de los cañones, con lo cual su caballo se asusta y ¿qué pasa? Belgrano rueda, se cae. Y bueno, eso fue tomado como un mal presagio por las tropas republicanas o revolucionarias, como una mala señal, que la cosa iba a estar mal. Ahora sí se desarrolla la batalla. Y si algo le faltaba a esa batalla, la batalla de Tucumán, fue la presencia de un elemento, de un insecto, que se abalanzó en masa sobre el campo de batalla. Ese insecto eran las langostas. Una manga de langostas atacó a los dos ejércitos. En el mismo lugar que se estaba produciendo la batalla, aparece una manga de langosta que, según las crónicas de la época, impactaban en el cuerpo de los soldados como si fueran balas. Era una enorme cantidad de langostas que no tuvo piedad de ningún bando. Así que
el contexto de indisciplina, de desorden y de confusión era total. Ahí en ese campo de batalla, con esa situación, se da un aspecto muy curioso que seguramente se debe haber repetido. También se lo considera que sucedió en la época del ejército del general San Martín. En ese momento el joven teniente del ejército revolucionario republicano José María Paz, se encontraba trasladándose, estaba a cargo de la artillería, trasladándose en el medio del campo de batalla, cuando se enfrenta con un soldado. Se encuentran los dos, según cuenta el relato de las crónicas, los dos se paran frente a frente y el teniente José María Paz le dice: ¿a qué ejército perteneces? ¿O de qué ejército sos? Y supuestamente el soldado le dice, como también estaba confundido, pues no sabía de qué bando era y no quería meter la pata, como diríamos nosotros, le dice: al nuestro. Y entonces el teniente José María Paz lo apunta con su arma y le vuelve a decir que le va a disparar y le vuelve a preguntar a qué ejército pertenece. Y el soldado le dice: al nuestro. En esa situación el soldado corre a buscar un fusil e intenta recargarlo con el mecanismo que era de la época, que demandaba unos minutos recargarlo. En ese momento José María Paz le dispara, su arma no funciona, el soldado activa su arma, la carga y le dispara y tampoco funciona. Y ahí aparece el capitán Apolinario Chocolate Saravia, así lo conocía la tropa, que ve la situación y rápidamente ataca al soldado, porque lo conocía al teniente José María Paz, ataca al soldado y lo asesina, lo degüella, salvándole la vida al teniente José María Paz, uno de los después importantes líderes políticos de nuestra historia argentina. También el relato dice que luego los dos se abalanzan sobre el cadáver del infortunado soldado para saber realmente a qué ejército pertenecía, y cuando buscan la insignia que lo identificaban descubren que pertenecía al ejército realista. Bueno, este es el relato. El resultado de la batalla todos lo sabemos, es una de las batallas en las que el ejército del norte triunfa junto a la de Tucumán. Las características de este relato fue la batalla de las confusiones, de la indisciplina, de una manga de langosta que atacó a los dos ejércitos que se enfrentaban en el campo de Tucumán, y esta situación que vivía en nuestro ejército patriota, que no tenía manera de identificarse con el enemigo en el momento o en el contexto de una batalla. Después la utilización de distintos estandartes, la bandera, que después hoy se convierte en nuestra enseña patria, va a servir como elemento distintivo. Así que con este relato lo que quisimos hacer es destacar algunos aspectos de nuestra historia argentina, como dijimos al principio, que no son demasiado conocidos. Y que marcaron o explican de una manera mucho más sencilla el porqué de algunas decisiones de hombres como Belgrano, que por ejemplo fue castigado, como lo dijimos antes, por haber creado nuestro mayor símbolo patrio, que es nuestra bandera. Bien, de esta manera terminamos entonces con el relato del día de hoy de Argentinos sin Domesticar TV. Como siempre, esperando que les interese, que les haya gustado el relato y que incentivarlos, motivarlos a la lectura, a buscar, a indagar si les gusta la historia. Hay mucho por leer y mucho por indagar. Hay muchos nuevos escritores, historiadores que están publicando permanentemente distintos libros que hacen una revisión de nuestra historia argentina. Bien, nos vemos entonces el próximo lunes. Bien, gracias Beto, excelente informe, me encantó. Yo me quedo escuchando porque me encanta la historia, además saber de todo lo que ha pasado, ¿no?, en cada etapa de nuestro país. Ya vamos